Buenas, les saluda el estudiante Hamilton Alvarado y Asís de la Universidad Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. La materia es Lógica e Introducción a la Programación, dirigida por el docente ingeniero Eddie Mendoza Loor, Magíster. Carrera Computación, paralelo A. El tema de hoy que voy a hablar es sobre los pseudocódigos. A continuación voy a compartir la pantalla para que vean el tema por el cual le voy a hablar. El tema de hoy es a continuación le voy a presentar los contenidos, que es pseudocódigos, técnicas de diagramación, estructura de control, definición y clasificaciones. Los pseudocódigos, en primer tema, en ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo o lenguaje de descripción algorítmico es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está diseñado para la lectura humana en un lugar de la lectura mediante una máquina, con independencia de cualquier otro lenguaje de programaciones. Normalmente, el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. El lenguaje de programación se complementa donde sea con descripciones detalladas en lenguaje natural o con notación matemática compacta. Se utiliza pseudocódigos, pues este es más fácil de entender para las personas que el código del lenguaje de programación convencional, ya que es una descripción eficiente con un entorno independiente de los principios fundamentales de un algoritmo. Se utiliza comúnmente en los libros de texto y publicaciones científicas, que se documentan varios algoritmos y también en la planificación del desarrollo de programas informáticos para esbozar la estructura del programa de realizar la efectiva codificación. Es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación de paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es un programable, sino facilita la programación. El principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo, más de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Generalmente el pseudocódigo en los libros de texto y publicaciones científicas relacionadas con la informática y la computación numérica para la descripción de algoritmos, de manera que todos los programadores puedan entenderlo, aunque no todos conozcan el mismo lenguaje de programación. Generalmente en los libros de texto se adjunta una explicación que acompaña la introducción y que explica las convenciones particulares en uso. El nivel de detalle de un pseudocientífico puede ser, en algunos casos, acercarse a la de formalizar los idiomas de propósito general. A continuación le voy a dar sobre las técnicas de diagramación. Técnicas de la diagramación de Wagner-Orr. Es una técnica que se utiliza en una representación semejante a la de los cuadros sinópticos para mostrar el funcionamiento de una organización de los elementos que conforman el algoritmo. Básicamente, utiliza una notación de llaves para organizar los módulos y se auxilia en las siguientes simbologías para indicar las operaciones de control. Símbolo más significado OR, uno o otros o varios. X, OR, uno o otro solo uno. X y Y pueden hacerse tantas veces desde X hasta Y. Los diagramas de Wagner-Orr se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La ley de Nash-Schneiderman, N-S, es una técnica híbrida, una mezcla entre diagramas de flujo
y pseudocódigos. Esta técnica, también conocida como diagrama de Chapin, utiliza una serie de cajas similar a los diagramas de flujo, pero no requiere la utilización de flechas debido a que su flujo siempre es descendente. Diagramas de Nash-Schneiderman. Características de un buen diagrama. Nash-Schneiderman. En la primera caja debe ir el nombre o título del algoritmo. En el recuadro, el siguiente debe ir la palabra. Inicio. La última instrucción de un diagrama de Nash-Schneiderman debe ser el recuadro fin. Todas las declaraciones de variables deben estar especificadas bajo el recuadro que contiene la palabra inicio. Las estructuras de selección y cíclicas deben estar lo más claras y posible. El diseño debe caer en una hoja a excepción de la utilización de funciones, los cuales pueden estar en otra hoja debido a que se consideren un algoritmo diferente. Desventajas de los diagramas en Nash-Schneiderman. En algoritmos muy extensos, su diseño es muy difícil de comprender. La mantención o modificación de este tipo de diagramas es tediosa. Requiere de hojas muy extensas para ser escrito, que carece de conectores que permitan su conexión con otras hojas. El diagrama de Nash-Schneiderman es una técnica híbrida, una mezcla entre diagramas de flujo. Esta técnica, también conocida como diagrama de Chapin, similar a los diagramas de flujo. Se requiere una utilización de flujo y siempre descendiente. Estructura de control y clasificación. El lenguaje de programación, las estructuras de control que permiten el flujo de ejecución, las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede en los siguientes pasos. De acuerdo a una condición, se puede ejecutar un grupo o otras sentencias. Entre paréntesis, el if y el if subió un medio, then y else. De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar en un grupo otras de sentencia. Switch case. Ejecutar un grupo de sentencias solo cuando se cumpla una condición. Dog will. Ejecutar un grupo de sentencias hasta que se cumpla una condición. Do until. Ejecutar un grupo de sentencias un número determinado de veces. For next. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada. Las únicas de control que se pueden clasificar en secuenciales, iterativas y de control avanzada. Esta es una de las cosas que permite que la programación se rija por los principios de la programación estructurada. Los lenguajes de programación modernos tienen estructuradas control similares. Básicamente lo que varía entre las estructuras de control de los diferentes lenguajes es su síntesis. Cada lenguaje tiene una síntesis propia para expresar la estructura. Otros lenguajes ofrecen estructuras diferentes, como por ejemplo los comandos guardados. Clasificación de control. Algunas de control en el lenguaje Java. Antecedentes de la estructura de control. El término de estructura de control viene del campo de la ciencia computacional. Cuando se presentan implementaciones de Java para las estructuras de control, nos referimos a ellas. Con la terminología de la especificación del lenguaje Java, que se refiere a ella como instrucciones modernas. A continuación, la clasificación. Ejecución secuencial. Por lo general, las instrucciones se ejecutan una después de la otra, en el orden en que están escritas, es decir, en secuencia. Este proceso se conoce como ejecución secuencial. Transferencia de control. En Java, como en otros lenguajes de programación por excelencia, como C y C++, el programador puede especificar que la siguiente instrucción a ejecutarse tal vez no lo sea la siguiente secuencia. Esto se conoce como transferencia de control. Hay que tener en cuenta que la instrucción goto es una palabra reservada, pero no se utiliza y se recomienda. Un programa bien estructurado no necesita esta instrucción.
de selección. La estructura de control de selección ejecuta un bloque de instrucciones u otro o saltan un subprograma o subrutina, según se cumple o no una condición. Estructura de control. Las estructuras de control denominadas sentencias de control permiten tomar decisiones y realizar un proceso repetidas veces. Se trata, muy importante, ya que las que son encargadas de controlar un flujo de un programa según los requerimientos del mismo canal o proceso que se pueda actualizar. Selección y simple. Se trata de una estructura de control que permite redirigir un curso de acción según la evaluación de una condición simple, sea falsa o verdadera. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias 1. De lo contrario, se ejecuta el bloque de sentencias 2. Y condición de bloque de sentencias 1, else. Bloque de sentencias 2, en if.